Qué bueno verles aquí un domingo más. Estaba pensando que íbamos a vernos 2, 3 personas nada más por el tema de los coches, aunque yo he visto bastantes coches mientras venía para acá. Yo creo que se estaban saltando las normas o tendrían permiso o no sé, pero bueno, qué alegría verles de verdad. Ya estamos ya celebrando el último culto de este mes y bueno, como siempre decimos, qué cosas, ¿no? Preparando este viaje durante meses y ya se está terminando. Pero bueno, el Señor es bueno, creo que ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Ayer fue un tiempo muy bonito, por lo menos para mí. Sentir la presencia del Señor siempre es tan bueno, de verdad. Y no nos podemos acostumbrar nunca a la presencia de Dios. Yo siempre le digo a la gente, no te acostumbres a la presencia de Dios. Nosotros es verdad que tenemos el camino abierto, el Señor abrió el camino con ese derramar de su sangre, con ese molimiento de su carne, y tenemos ese camino abierto ante el trono de la gracia. Pero aún así no nos acostumbremos a su presencia. ¿Sabes por qué? Porque no somos merecedores de ella. Nosotros somos pecadores. Es cierto que estamos justificados por medio de él. ¿Sabes lo que significa la palabra justificados? ¿Sabes lo que significa justificado? Justificado no es perdonado. Perdonado significa, bueno, sé que has hecho mal, pero te perdono, no te lo tomo en cuenta. No voy a arremeter contra ti, no te voy a hacer pagar las consecuencias. Eso significa perdonado. Justificado significa que eres justo delante de Dios, que Dios ha borrado tus pecados. De hecho, la Biblia dice en el Antiguo Testamento una metáfora que dice que es que Dios coge tus pecados y lo tira a lo profundo de la mar. Lo profundo de la mar, que es donde el hombre nunca jamás ha llegado. Y eso significa que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, no es que Dios diga, bueno, sé que has pecado, pero no te lo tengo en cuenta. No. Dios nos mira como justos, como si nunca hubiésemos pecado. Y a veces nosotros vamos delante de Dios a pedirle perdón por algún pecado que Dios dice, ¿qué pecado me hablas? Si ya has sido perdonado, has sido justificados. Ahora somos justos por Él, no por nosotros. Nosotros no somos buenos, dice la Biblia. Si vosotros siendo malos, dice Jesús, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿verdad? Nosotros somos malos por naturaleza. Ayer lo veíamos, a los niños no hay que enseñarles a hacer el mal. Ya vienen de fábrica con eso, ¿verdad? Hay que enseñarles a hacer el bien. Nuestro trabajo no es vivir en maldad, no. Nuestro trabajo es vivir en santidad y es un trabajo. ¿O no es verdad? ¿Les cuesta a ustedes vivir en santidad? A mí me cuesta. Ahora, pecar no cuesta nada. Pecamos enseguida, ¿verdad? Y cuando menos lo esperamos decimos, ¡ay! ¿Qué hice? Metí la pata nuevamente. Por enésima vez en el día de hoy metí la pata, ¿verdad? Pero santidad es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. De hecho, la santificación, como dice la Biblia en un versículo, es un fruto. Creo que es Romanos 6:22. No tomen nota de esto porque te lo estoy diciendo de memoria. Que dice que es el fruto de la santificación. Es un trabajo que primero tenemos que hacer para poder vivir en santidad. Me gustaría que abriésemos nuestras Biblias en el precioso libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 14, ahí vamos a estar leyendo algunos versículos en esta mañana. Hechos capítulo 14. Nosotros conocemos este libro con ese nombre, Hechos de los Apóstoles, aunque realmente este libro debería tener otro título, así afirman todos los estudiosos, todos los teólogos, todos los eruditos, los que conocen un poquito de Biblia, dicen que no debería haber sido el nombre correcto. Saben que los libros... los títulos no son inspirados por Dios. Esas frasecitas que tú a veces tienes arriba de unos versículos, ¿verdad? Que nos ayudan en la lectura, en la comprensión, eso no es inspirado por Dios. Está puesto ahí, nos ayuda mucho, incluso los capítulos y los versículos, eso no es inspirado por Dios. Eso lo ha hecho el hombre, que nos ayuda muchísimo a encontrar, ¿verdad? Una parte de la Biblia. Este nombre, Hechos de los Apóstoles, el verdadero título debería haber sido Hechos del Espíritu Santo. Así se debería haber llamado. Porque de quien habla este libro es de lo que hace el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Por cierto que aquí no salen todos los apóstoles, aunque en el principio, en los primeros capítulos se da la lista de todos, pero ya no se va a conocer nunca más de muchos de ellos. Aquí nos vamos a centrar en 2 apóstoles principalmente. ¿En qué 2? Hasta el capítulo 9, ¿a quién vamos a estar viendo como protagonista principal? A Pedro. Pedro va a ser el prota principal de esta historia, hasta el capítulo 9. Del capítulo 9 en adelante, Dios marca a un hombre, sella a un hombre con su Espíritu Santo, y no solamente vamos a verlo hasta el capítulo 28, sino que después va a haber un montón de cartas de él. ¿De quién estamos hablando? De Pablo, del apóstol Pablo. Y de él vamos a hablar un poquito en esta mañana,
allí en Hechos capítulo 14, que si lo tienes me gustaría que te pusieras en pie. Y lo leemos en el versículo 19 en adelante. ¿Lo tienen ahí en Hechos capítulo 14, versículo 19? ¿Saben quién es el autor de este libro de Hechos? ¿Quién escribió? Lucas. Muy bien, Lucas. Dice así, Hechos capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23 y último que vamos a leer en esta lectura. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y nos permites leerla, compartirla, enseñarla con puertas abiertas, Señor. Qué privilegio esto de tener incluso micrófonos, altavoces y con libertad poder pregonar tu palabra. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada, Señor, en esta mañana, oramos para que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede ocurrir. Oramos para que ocurra esta mañana en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén y amén. Puede tomar su asiento. Siempre me gusta orar pidiendo, más que pidiendo, dando gracias al Señor por la libertad que tenemos de predicar la palabra. Lo cierto es que nosotros ya estamos acostumbrados a esto. Pero la iglesia, desde que arrancó allí hace 2000 años en la ciudad de Jerusalén, concretamente en el día de la fiesta de Pentecostés, allí arrancó la iglesia por primera vez. Allí se cumplió esa profecía dada por un profeta un tanto desconocido para muchos, llamado Joel, cuando dijo, llegará el día en que el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre toda carne, sobre toda persona. No habrá falta ser un rey, un profeta, un sacerdote, que era por donde el Espíritu Santo se movía única y exclusivamente en la antigüedad, en el antiguo pacto, sino que va a llegar un día donde todos podamos ser llenos del Espíritu Santo. Y así ocurrió en el día de Pentecostés. Dice que estaban todos unidos y ahí estaban orando como 120 cristianos, 120 creyentes, ¿verdad? Y de repente, sin que nadie lo esperase, allí fue derramado el Espíritu Santo. Y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Claro, la gente de allí estaba asombrada, estaba maravillada, estaban atónitos, estaban sorprendidos de lo que estaba pasando con aquellos 120. Eso era un culto de poder, de avivamiento, de fuego. Y todas las miles de personas que estaban alrededor se quedaron perplejas viendo semejante panorama. Incluso algunos, dice la Biblia, llegaron a pensar que aquellos 120 estaban borrachos. Y se reían y decían, mira tú ahí, esta gente a estas horas de la mañana bebidos y borrachos. Y ahí Pedro, aquel hombre que había negado al Señor, aquella persona que se había acobardado delante de las personas y lo había negado hasta en 3 ocasiones, de repente ahora es un hombre nuevo lleno del Espíritu Santo y dice la Biblia que puesto en pie comenzó a predicar el Evangelio. Y lo predicó de una manera, tú si estudias ese primer mensaje de Pedro, es apoteósico, es tremendo, es increíble cómo hace un repaso del Antiguo Testamento y se lo presenta a los judíos levantando y honrando el nombre de Jesús. Como veíamos ayer, la gente cuando recibe semejante mensaje, y no es las palabras de Pedro, es quien está usando esas palabras, que es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que la gente, aquella gran multitud, se compungió de corazón. Que eso es lo que produce el Evangelio.
El Evangelio no es para entretener. El Evangelio no es para motivar. El Evangelio es para cambiar. Y la gente dice que se compungió de corazón y ellos entendieron que algo había que hacer. Y es cuando Pedro les dice lo que veíamos también ayer: arrepentidos, convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y así pueda venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A partir de ahí siguen predicando y durante unos cuantos días, probablemente algunas semanas, hubo cierta libertad para predicar el Evangelio. Pero de repente vino una persecución, ¿verdad? Porque mataron a uno de los diáconos. ¿Alguien sabe quién fue el primer mártir de la iglesia? Esteban, ¿verdad? ¿Y cuál fue su delito? Predicar, ser creyente. La misma fe que profesas tú, ese fue el delito de Esteban. Dice la Biblia que lo cogieron los religiosos, los judíos, lo pusieron en el centro. Y mientras Esteban estaba predicando la palabra del Señor, en vez de pedir clemencia, en vez de pedir a todos aquellos que tenían piedras en sus manos, decirle: por favor, líbrenme, sálvenme la vida, me arrepiento, perdón, no volveré a predicar de este nombre de Jesús. Dice la Biblia que con valentía predicaba al Señor. Y seguía, hizo una oración que yo no estoy preparado para hacerla, porque delante de sus enemigos hizo aquella misma oración de Jesús en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y de repente empiezan a caerle piedras. Nuestro hermano, el pastor Osman, tiene una predicación buenísima que se titula Cuando las piedras caen, basado en esto. ¿Cuál es nuestra reacción cuando las piedras caen? Cuando la gente nos está criticando, burlando, atacando, incluso golpeando. ¿Cuál es la reacción nuestra? Dice la Biblia que Esteban miró al cielo y, agradecido a Dios, se le abrieron los cielos y vio al Hijo del Hombre. Porque, hermano mío, quiero que sepas una cosa: cuando se abra el cielo, a quien vamos a ver arriba es a Jesús. Esto no es una fantasía. Esto no es un cuento para adormecer nuestra conciencia y hacernos creer que un día, no, es que el Señor está ahí. Y un día se van a abrir los cielos y le vamos a ver cara a cara y nuestros ojos verán al gran Rey, a ese que le hemos cantado, a ese que le hemos adorado. Un día nuestros ojos le verán. Y lo más hermoso también es nuestros oídos le oirán. Y qué bonito sería, mi gran ilusión, la gran esperanza de mi vida es escuchar esas benditas palabras: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo del Señor. Eso es lo que a mí me anhela, lo que mi corazón anhela. Esa es mi gran esperanza, poder ver y escuchar al Señor y estar cerca de Él por la eternidad, porque así vamos a estar. Yo no sé por qué la Biblia, no la entiendo. Ahí fíjate que estoy, no voy a decir ni mucho menos enfadado, ¿no? En tono de risa lo podría decir, pero no entiendo por qué Dios no habla tanto de la eternidad. Es como que nos pone ese caramelito ahí y te dice: así va a ser la eternidad. Y date cuenta, no habla mucho de cómo va a ser. Habla mucho de la vida terrenal, pero del cielo nos da muy pocos detalles. Es como alguna pincelada que te da, pero poco más. No nos habla mucho. Pero oye, lo poco que nos habla es maravilloso, ¿verdad? Esas calles de oro, ese mar de cristal. La Biblia dice que en el cielo no va a haber necesidad de sol. Se acabaron esos astros que hay. Ya no hay sol. ¿Sabes por qué? Dice Apocalipsis: porque Jesús será nuestra luz. Así dice. Yo no me estoy inventando nada. Y vamos a estar siempre con Él, cantándole, adorándole. Lo que estamos haciendo aquí cada domingo, cada culto, es un mero entrenamiento de lo que arriba vamos a hacer. Y arriba en la eternidad le vamos a adorar por siempre. Y no va a ser una adoración, una alabanza que tú dices: ay, madre mía, 4 canciones y van por la quinta, por favor. No, eso va a ser un gozo perpetuo y no nos vamos a cansar de adorar. Va a ser algo tan, pero tan hermoso. Y entonces la iglesia empieza a predicar, pero cuando muere Esteban, por cierto, ¿sabes quién fue el cabecilla de la muerte de Esteban? Dice allí que había un hombre llamado Saulo que consentía en su muerte. Así dice la Biblia. Ya en Hechos capítulo 7 aparece, pero aparece como hace una aparición y desaparece hasta el capítulo 9. No se vuelve a nombrar a Pablo. Pero en esa muerte de Esteban aparece ese hombre llamado Saulo que consentía en su muerte. Eso nos da a entender que era un principal entre los judíos, era un rabino de reputación, era una persona respetada, que era el que decidía si le dábamos clemencia o le dábamos muerte. Dice consentía en su muerte. Él guardaba las ropas de Esteban. Era el que estaba dando la autoridad o la autorización, mejor dicho, para matar a Esteban. Cuando matan a Esteban, los religiosos, los judíos se crecen y piensan que están ganando la victoria a estos cristianos, que por cierto no se les conocía cristianos, se les conocía como los del camino. Así era nuestro nombre en la antigüedad, los del camino, porque estábamos todo el día para allá, para acá, caminando todo el rato, no como ahora que nos hemos estancado dentro de 4 paredes. Ahí lo dejo.
Se nos conocía como los del camino. Ahí empieza una persecución que todos los cristianos tienen que huir. Todos tienen que huir, despavoridos, por miedo a morir. Y empiezan a huir unos para acá, unos para allá, y a partir de ese momento, hasta hace pocas décadas atrás, la iglesia siempre ha vivido en persecución. Incluso a día de hoy, no sé el dato, el tanto por ciento, decirlo sería inventármelo, y no quiero tampoco aquí alardear de unos datos que no sé, pero probablemente casi el 30, 40, incluso el 50% de nuestros hermanos en el mundo están siendo perseguidos. Perseguidos como en países de África hasta la muerte. Perseguidos como por ejemplo en Corea del Norte hasta la muerte. El otro día veía un vídeo de un culto que se estaba haciendo, no sé si era, creo que era en China, no recuerdo bien, si alguno lo ha visto corríjame, donde se estaba celebrando un culto, pero claro, era un culto como en un sótano, metidos ahí, eran 4 o 5 estudiando la palabra, y entró el gobierno. No vea la que les cayó. Probablemente a esos creyentes nunca más los volverás a ver con vida, ni a ellos, ni a sus hijos, ni a sus padres, porque hacían desaparecer a esta generación, al ascendente y a la descendente. La iglesia siempre ha vivido en persecución, y eso espero que lo tengas claro. Siempre hemos sido perseguidos. Y la libertad que nosotros gozamos ahora es un privilegio que desgraciadamente muchos no valoramos. Cuando nosotros estuvimos no recuerdo dónde fue, creo que fue el primer viaje que hicimos con nuestro pastor a Israel, se nos contaban historias de cómo los primeros creyentes hacían para leer las Biblias. Algunos dicen que tenían que recortar la Biblia, hojas sueltas de la Biblia, en la forma del zapato, y recortaban la forma del zapato y lo metían debajo de la suela y leían palabras sueltas. Otros creyentes tenían que esconder Biblias a kilómetros de sus casas, en bosques, esconderlas a varios metros bajo el suelo. Y de tanto en tanto, cuando nadie lo supiera, ni siquiera su propia familia, ir a esos bosques y buscar en ese bosque donde había encontrado la Biblia para leer algo suelto. Y así ha sido la vida cristiana. Esto de tener locales, sillas, aire acondicionado, proyectores, altavoces, micrófonos, ordenadores, Biblias, cuanto quieras. En francés, en alemán, en español, Nuevos Testamentos, Evangelio de Juan, y todavía tenemos la desfachatez de salir a la calle y regalarlos. Eso era impensable. No para la iglesia primitiva. Para nuestros hermanos de hace 10, 20, 30 años. En España ser cristiano con el régimen franquista era impensable. A tus hijos no se les permitía entonces las escuelas públicas. Se te privaba de la seguridad social, no podías ir a médicos públicos, tenías que pagarte tu educación si eras cristiano. En Galicia, nuestro pastor nos cuenta, de la iglesia donde Elena se crió, en Galicia hay un cementerio solo para cristianos, porque si tú eras cristiano, deshonrabas la memoria de aquellos que morían, y no se te enterraba en cementerios públicos. Búscate la vida, y para enterrar a tus muertos tenías que búscate la vida. Así que la iglesia lo que tuvo que hacer es crear un cementerio cristiano para poder enterrar a sus muertos. Con esto lo que te quiero decir, hermano mío, es que valores en qué momento de la historia estás. Que valores que esto que estamos haciendo nosotros no es normal. No es normal que nosotros podamos reunirnos y escuchar su palabra. No es normal que podamos tener un cartel ahí fuera que ponga Iglesia Cristiana Evangélica y aquí no pasa nada. Hermano, no es normal. Que tú y yo hayamos nacido en esta generación no significa que nos tengamos que acostumbrar a esto. ¿Sabes por qué? Porque un día, y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero un día se nos acabará esta libertad. Un día todo esto de los canales de YouTube, todo esto de las redes sociales, de ponerte frente a una cámara y hablarle a miles de personas del Evangelio, un día, y creo que no estamos muy alejados de ese día, se terminará. Un día nuestros hermanos vendrán a alquilar este local y le van a decir que es para hablar de Jesús. Lo siento, pero no. Que creo que no es la primera vez que ocurre aquí, porque en el primer local, cuando vieron un simbolito de una cruz, dijeron, se acabó. Aquí para hablar de Jesús no. Ahora, si vinieses con una, ¿cómo se dice? Con el Islam y fuera un imán en vez de un pastor aquí, por supuesto, aquí tienes puertas abiertas. Ah, pero que son símbolos religiosos cristianos, entonces no. Y un día se acabará esta libertad. Y entonces nuestra fe va a depender única y exclusivamente de la relación que hayamos cultivado con el Señor. Así ha sido la fe de todos nuestros hermanos a lo largo de tantos siglos. Y nosotros estamos viviendo en un privilegio, pero sucede algo, y es que cuando la iglesia más cómoda está, menos hace.
La iglesia cuanto más perseguida está, más trabaja, más evangeliza, más gana almas para el Señor. Cuanto más cómodos, menos hacemos. Había una hermana en Fuerteventura hace muchos años atrás, cuando en el sur que es donde vivimos mi esposa y yo, todavía no teníamos una iglesia como tal, un local como tal. Nos decía, bueno, ¿y cuándo una iglesia almorrojable? Porque nosotros tenemos que desplazarnos 1.25 horas hasta la iglesia de Puerto. ¿Y cuándo? Y tranquila, pronto. Ya nosotros sabíamos que estábamos mirando el lugar, ¿no? Pero no podíamos decir nada todavía. Tranquila, pronto. ¿Tú quieres ver que el primer local que tuvimos allí en el sur fue en la calle de su casa? Pregúntame cuántas veces fue. 0. Cuanto más cómodos estamos, menos hacemos. Por eso yo creo que de vez en cuando el Señor permite esas tribulaciones, esas persecuciones, porque nuestra fe, cuando es probada, es cuanto más reluce. Y así sucedió por muchos siglos. Y vemos en la historia de Pablo que hemos leído aquí, este capítulo 14, del versículo 19 en adelante, que nos estamos enfrentando al final de su primer viaje misionero. Allí Pablo, dice la Biblia, que estando una vez con un hombre llamado Bernabé, en un lugar llamado Antioquía de Siria, allí están llevando a cabo un culto de oración. Por cierto, cultos de oración que hoy es donde menos la gente viene. Tú tienes los cultos dominicales donde vienen 30 personas, pon un culto de oración, te van a ir 2 o 3, pero por culpa nuestra, porque hemos convertido los cultos de oración en lo más aburrido que existe. Pero bueno, ahí lo dejo también. Y entonces ahí está Pablo, ahí está Bernabé, ahí hay 3 hombres más, que la Biblia da sus nombres. Sería muy interesante que lo puedas estudiar. 5 hombres. ¿Habrá aquí 5 hombres que se atrevan a hacer un culto de oración esta semana? ¿Habrá aquí 5 hombres? ¿Aquí habrá algún Pablo, algún Bernabé? Mira, Humberto levanta la mano. A ver, 4 más que se atrevan a realizar un culto de oración. Imagínate. Bueno, pues ahí estaban estos 5 hombres llevando a cabo un culto de oración y de ayuno. Estaban ayunando, dice la Biblia. Y en medio de ese culto interrumpe nada más y nada menos que el precioso y glorioso Espíritu Santo. Y trae un mensaje a esos 5. No me digas cómo fue, si fue con una voz audible, si le habló a uno y uno profetizó. No me digas cómo fue. Lo cierto es que la Biblia dice que allí en Antioquía de Siria el Espíritu Santo a esos 5 hombres dijo: separadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Así dijo. La iglesia impuso sus manos sobre Pablo, sobre Bernabé y los encomendaron a la gracia del Señor. Si el Señor quiere que se vayan, váyanse, márchense de aquí y vayan en busca de lo que el Señor tiene para ustedes. Dice la Biblia que Pablo, Bernabé tomaron consigo a un joven llamado Juan Marcos, de ayudante, ¿verdad? Siempre hay que tener esas personas que tienen ganas, que tienen deseo, hacernos acompañar de aquellos que quieren crecer. Así que Pablo y Bernabé dijeron: claro, Juan Marcos, síguenos, acompáñanos en este primer viaje. Y salieron de Antioquía de Siria y se subieron a un barco y llegaron a la isla de Chipre. Y en Chipre dice que la recorrieron de norte a sur predicando el evangelio. Allí pasaron muchas cosas. Ahí se encontraron con un falso profeta, con un mago, un vago, iba a decir, más o menos lo mismo, mago y vago, bien del cuento, así que llamado Bar Jesús, que impedía la predicación del evangelio, dice la Biblia. Pablo, que no tenía pelos en la lengua, que hablaba más claro que el agua, le dice: mira, por cuanto tú te estás oponiendo a la luz del evangelio, ahora vas a ser tú quien te vas a quedar ciego. Y se queda ciego este falso profeta, este mago. Durante un tiempo, allí en Chipre, en la isla de Chipre, una de las máximas autoridades llamado Jorge Saulo puede ser, recuérdeme, un procónsul romano, el que más mandaba allí en Chipre, se convierte al Señor, algo maravilloso. Cuando acaban su viaje misionero ahí en Chipre, siguen navegando y ahora se van a la ciudad de Perge. En Perge no nos dicen mucho, lo que sucede en Perge no se nos dice si hablaron mucho del Señor, si algún discípulo se convirtió, no sabemos, pero lo que se nos dice que pasó en la ciudad de Perge es que Juan Marcos, este ayudante que se había llevado Pablo y Bernabé, de repente decide regresar a Jerusalén. Y le dice a Pablo y a Bernabé: miren, hasta aquí llegó mi viaje, yo no continúo con ustedes, yo me regreso a Jerusalén. Y uno dice: bueno, ¿y por qué? La Biblia no lo dice. No se nos explican los motivos por los cuales Juan Marcos regresó. Claro, ahí entran ya después los que les gusta rizar el rizo, como siempre digo. Algunos dicen que, bueno, que como era joven seguramente tenía novia y echaba de menos a la novia y para allá que se iba a ver a la novia a Jerusalén. Otros dicen que el ministerio se le quedó muy grande, que él pensaba que esto del ministerio solo era viajar y disfrutar, como algunos piensan, ¿verdad? Mira esta gente viajando, están disfrutando. Sí, no te digo que no, pero esto es una responsabilidad, esto es un trabajo, esto es un servicio que estamos haciendo a nuestro Dios. Lo cierto es que se va y se va, ya no quiere volver a saber.
Luego Pablo y Bernabé siguen hacia Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, por último Derbe. Y ahí en Derbe, dice Pablo, creo que hasta aquí ha llegado nuestro primer viaje misionero. Volvamos a Antioquía de Siria, que es de donde hemos salido, pero no vamos a ir por el camino recto, sino lo que vamos a hacer es regresar por todas las ciudades donde hemos ido, predicando el evangelio para confirmar el ánimo de los discípulos. Así sucede. En Listra, cuando llegan a Listra, a la ciudad de Listra, Dios hace algo maravilloso, porque hay que recalcar, Dios hace algo maravilloso, no Pablo. Porque mucha gente dice, Pablo sanó a un cojo. No, Pablo no sanó a nadie. Dios, a través de Pablo, sanó a un cojo. Era un cojo de nacimiento, aclara la Biblia. Como queriendo decir que todo el mundo sabía que era cojo. Porque claro, cuando lo vieron sano, nadie podía decir, no, pues si yo ayer me lo vi caminando a este. No. Desde que nació era cojo. Era paralítico esta persona. ¿Qué crees que hizo la gente de esta ciudad? ¿Adoró a Dios, tú crees? ¿Qué hicieron? Dice que la gente de esta ciudad, cuando vieron a Pablo y a Bernabé hacer semejante milagro, en vez de darle gloria a Dios, trataron a Pablo y a Bernabé como dioses. A uno lo llamaban Júpiter, a otro lo llamaban Mercurio, le presentaban ofrendas. Imagínate la cara de Pablo cuando ve esto. Pablo dice que se rasga sus vestiduras, es una señal judía como diciendo, estoy en desacuerdo con lo que están haciendo. Pero qué disparate están haciendo de darme gloria a mí. Si la gloria tiene que ser para el Señor. Pero nada, ahí por un oído le entraba, por otro le salía. Así que Pablo dice, mira, yo me voy de aquí, no quiero saber de ustedes, porque no entienden lo que aquí está sucediendo. Porque hay gente que no entiende el mover de Dios. Y se lo intentas explicar. Y se lo intentas decir, mira, que esto viene del Espíritu Santo. Y hay algunos tan osados que incluso se burlan. El otro día había una hermana que me dice, es que eso del hablar en lengua, y se pone como a imitarlo, burlándose. Digo, mira, ten cuidado, Es que yo no creo en el hablar en lengua. A mí me parece estupendo lo que tú crees. Pero la Biblia dice que solo hay un pecado imperdonable y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No vaya a ser que lo que tú llamas estupidez, locura o tontería venga del Espíritu Santo y tú estés atribuyendo esa preciosa obra del Espíritu Santo a Satanás y sin darte cuenta estés cometiendo el pecado imperdonable. Así que lo que tú no sabes, mejor no lo juzgues. Y si tú no compartes ciertas cosas, mi consejo, que no soy quien para aconsejarte, primero porque no me lo has pedido y segundo porque no tengo sabiduría para hacerlo, pero mi consejo es que si no entiendes algo, cállate. O en su defecto, pregunta, pero no juzgues. Porque muchas veces nos reímos, juzgamos o pensamos y somos muy sueltos de lengua a la hora de decir, eso no viene de Dios. Bueno, ¿y tú qué sabes? Yo estoy convencido que si Jesús viniese a nuestras iglesias hoy en 2025, seríamos los primeros en decirle a Jesús, eso no viene de Dios. Nosotros somos muy rápidos en juzgar a los fariseos que le dijeron a Jesús, por Belcebú echa fuera a los demonios, pero me gustaría ver a más de uno de las iglesias cristianas qué trato le darían a Jesús. Cuando a uno le escupió en los ojos, cuando a otro le escupió en la lengua, cuando a un rey le llamó zorra, y cuando hizo otras tantas cosas que uno dice, espera que me estás descolocando con tu manera de trabajar. Pablo rasgó sus vestiduras, trató de enseñarles que lo que estaban haciendo era incorrecto, pero mira, eso no sirvió de nada. Y en ese momento llegan unos judíos de otro lugar y empiezan a persuadir a la multitud para decir, mira, estos hombres lo mejor que podemos hacer es echarlos de aquí, de nuestra ciudad. Es más, vamos a apedrearles. Y así hicieron. Apedrearon a Pablo. Pero no pienses que le tiraron una piedra, 2, 3. No, lo apedrearon hasta que lo mataron, dice la Biblia. Y lo dieron por muerto. Hechos 14, 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Apedrearon a Pablo hasta la muerte. Yo no sé si murió y luego resucitó o ellos pensaban que estaba muerto, pero realmente no murió. Lo cierto es que lo arrastraron, un cadáver arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron ahí, ya no respira, está muerto. Imagínate a Pablo en ese momento, tirado en el suelo, solo, moribundo, con un inmenso dolor. Pero por más que busque, yo no encuentro ni un solo versículo de una queja de Pablo, diciendo cosas como la que nosotros hemos dicho en momentos difíciles. ¿Y dónde está Dios? Y tanto servicio que te hago, Señor, y esta es la recompensa. ¿Vale la pena servirte, Señor, si al final mira dónde he acabado, aquí en el suelo, apedreado, moribundo? Quizá tú en tu Biblia aparece algún versículo así, mira que lo he buscado y no aparece.
Creo que Pablo tenía claro que el sufrimiento nunca es en vano ni está fuera del plan de Dios. Los cristianos tenemos que entender que a veces la voluntad de Dios es nuestro sufrimiento. Fíjate que no se escucha ni un amén. Si hubiera dicho que Dios quiere nuestra victoria y que somos más que vencedores, ¡amén! Pero sabes que a veces el sufrimiento es parte del plan de Dios. ¿O no dice la Biblia en el libro de la sabiduría, en Eclesiastés, que hay un tiempo para llorar? Pues si la Biblia dice que hay un tiempo para llorar, hay un tiempo en el que tenemos que llorar. Y hay un tiempo en el que tenemos que endechar, dice la Biblia. Endechar es lamentarse. Hay un tiempo para sufrir en esta vida. Y a veces Dios nos saca de la aflicción y otras veces nos da la fortaleza para soportarlas. Pero lo que está claro es que de todas las aflicciones nos libra el Señor. La Biblia dice en Salmos 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. No sé qué aflicción podamos estar pasando, no sé si el Señor te va a sacar o te va a dar las fuerzas para soportarla, pero que te libra, dice la Biblia. ¿Cómo logró Pablo reponerse de este duro golpe? ¿Cómo pudo reponerse Pablo? De estar tirado en el suelo, moribundo, a las afueras de una ciudad que no era la suya. Dice la Biblia en el versículo 20, Hechos capítulo 14, versículo 20, pero rodeándole los discípulos, qué bonito, lo voy a volver a leer. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pablo volvió a la vida cuando los discípulos le rodearon. Esa palabra levantó, dice, y se levantó Pablo. Esa palabra levantó es la misma que la Biblia usa para la palabra resucitar. Por eso creo que Pablo sí murió. De hecho, lo arrastraron como un cadáver pensando que estaba muerto. Por ejemplo, cuando Lázaro muere y Jesús le dice a Marta en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 23, tu hermano resucitará. Esa es la misma palabra, resucitará, la misma palabra en el original que la palabra levantó, que se usa aquí para que Pablo se levantara. Lo que aprendemos de este versículo es que, hermano mío, cuando pertenecemos a una iglesia no estamos solos en nuestros problemas. Todo creyente atraviesa o atravesamos problemas, dificultades, y sí, es verdad, muchas de esas dificultades las podemos afrontar solos. No sé si va a sonar poco espiritual lo que voy a decir, pero hay problemas que no necesitamos pedir oración para salir de ellos. Circunstancias que son sencillas, simples. No hace falta llamar a un hermano, mira, ora por mí que me pasa esto. No, hay cosas que, bueno, la misma vida soluciona. Nosotros solucionamos. Pero hay otros problemas tan grandes, demasiado dolorosos, que para eso sí necesitamos a los hermanos. Aunque aquí Pablo parece que ya no tiene solución para su vida, en ese momento los discípulos le rodearon, le ayudaron a sobrellevar su carga. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 6 y en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La iglesia no está para venir aquí y pasarle un buen rato los domingos o los sábados o el día que quiera que sea. Aquí en la iglesia estamos para sobrellevar la carga los unos de los otros. Para que si un hermano está mal, entre todos cargamos sus miserias, sus problemas, sus ayudas. Como decíamos ayer, si un hermano llora, dice la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Está pagando las consecuencias de sus pecados. Te aguantas ahora por pecador. Ajá, que así actúa muchas veces algunos. Y la iglesia está para rodear al caído. Aquella persona que ha caído indiferentemente por el motivo que sea, la iglesia lo que tiene que hacer es rodear al creyente que ha caído y ayudarlo a levantar. Por ejemplo, nosotros siempre leemos este pasaje de Hebreos 10:25 para la importancia de congregarnos. ¿Sabes ese versículo, no? No dejes de congregarte, Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tirándonos de las orejas unos a otros cuando no nos congregamos. Y más cuando aquel día se acerca, el día del Señor, que ya está más cerca que nunca. Pero lo que nunca se dice es por qué el escritor a los hebreos, que no se sabe quién es, nos está diciendo esto, oye, no te dejes de congregar. Bueno, ¿y cuál es el motivo por el cual no me puedo dejar de congregar? ¿Cuál es el motivo? Porque mira que he escuchado yo a veces este versículo, pero ¿por qué no me puedo dejar de congregar? Bueno, solo hace falta retroceder un versículo y vas a entender el por qué.
Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí es cuando dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. El escritor a los hebreos hace énfasis en que no nos dejemos de congregar, porque congregándonos con los hermanos podemos estar firmes. Así dice. Y evitamos el estar fluctuando un día sí, un día no. Y encima dice que nos estimulamos en amor y en buenas obras. Cuando nosotros nos congregamos, lo que estamos haciendo es estimularnos en amor y en buenas obras. ¿Sabes qué significa esto? Estimular significa animar, fortalecer, impulsar. Porque entre los hermanos nos tenemos que impulsar a seguir amando. A veces venimos con problemas, con circunstancias, con problemas en casa, con el esposo, con la esposa. Y claro, en el mundo lo que te van a decir es, déjalo ya, hombre. Déjalo ya. ¿Qué haces con ese? ¿Qué haces con esa? Pero aquí nos impulsamos a seguir amando. No, tienes que amar. Tienes que permanecer. Sigue amando al Señor por encima de todas las cosas. Y entre todos nos motivamos. Esa es la función de la iglesia. Yo no sé qué concepto tienes tú de congregación, pero esa es la finalidad de la iglesia. Motivarnos en amor y a buenas obras. Nos tenemos que motivar a buenas obras. Cuando ves que un hermano deja de servir, no tenemos que, hermano, déjalo, pues si no quiere servir, que no sirva, ¿no? Hay que motivarle. Oye, mi hermano, ¿y por qué has dejado de servir? ¿Y qué te ha pasado si tú corrías bien? ¿Quién te ha estorbado para que ahora no obedezcas a la verdad? Hermano mío, ¿por qué no estás sirviendo? ¿Quién te ha engañado de semejante forma? ¿Por qué has caído en la trampa de Satanás de no querer servir ahora al Señor? Y la iglesia no está para señalar, la iglesia está para motivar, para motivarnos los unos a los otros, en amor y en buenas obras, dice aquí. Para eso estamos nosotros. Y también la iglesia está para rodear al caído. ¿Sabes lo que significa esta palabra, rodear? Dice, los discípulos le rodearon. ¿Sabes lo que significa? Rodear significa encerrar, proteger. Porque cuando un hermano cae, sea por el motivo que sea, es que ha pecado, se lo merece, escúchame, sea por el motivo que sea, cuando uno de nosotros cae, la iglesia está para proteger y no para señalar. La iglesia no puede desamparar a un hermano que lo está pasando mal. Por ejemplo, Pablo lo estaba pasando mal. Sí, es verdad, era por razones externas. Yo no les veo nada convencido. Pero la iglesia no está para condenar. La iglesia está para ayudarnos los unos a los otros. Y si un hermano cae, así sea por temas de pecado, le tenemos que rodear y ayudar a levantar. Siempre. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Pablo usa de astucia aquí, dice, bueno, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí está hablando de hermanos que no es que hayan pecado y hayan confesado su pecado, no, aquí está hablando de hermanos que por razones externas se les ha descubierto un pecado. Que si nadie hubiese dicho nada, nadie se hubiera enterado de ese pecado. ¿Cuántos aquí alguna vez han sido descubiertos con la mano en la masa? ¿Verdad? Ana, tú y yo tenemos aquí, somos los únicos indignos de estar en este lugar. Nadie levanta la mano aquí. Tú eras la que ayer pecabas como yo y tú eras la que también ha sido sorprendida como yo. Los demás, mira para atrás, a la manada de santos que hay aquí, ¿eh? Increíble. ¿Sabes esos hermanos que se les descubren alguna falta? Que no han confesado nada, sino que alguien se enteró de algo, lo que quiera que sea. Bueno, aún a sus hermanos, dice Pablo, hay que restaurarle. Hay que ayudarle a restaurar. La iglesia no está para meter el dedito en la llaga y para decirle, si no me hubiera enterado, nunca lo hubieras dicho. O para recordarle eternamente y para siempre ese pecado. La iglesia está para restaurar. Todos tenemos que restaurar al hermano caído. Ahora, hay que aclarar que si la caída es por temas de pecado, la iglesia puede rodear, la iglesia puede proteger, pero la restauración de la persona solo va a ser posible cuando la persona pone de su parte, cuando la persona muestra un arrepentimiento, cuando la persona reconoce su error.
He tenido casos donde hay alguna persona que se le ha descubierto en alguna falta y hemos ido a tratar con esa persona y yo, ¿y qué falta me estás hablando tú? No, pero mira, hermano, que tú esto y esto, y hay unos audios que te comprometen, y hay unos vídeos que te comprometen, y hay unos testimonios que te... Bueno, aquí no hay restauración posible. Aquí todos queremos rodearte y levantarte como Pablo, pero si tú quieres permanecer ahí moribundo en el suelo, pues chico, cuando quieras ayuda, aquí estamos. La restauración solo es posible cuando la persona pone de su parte. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Qué hizo Pablo cuando se levantó de este duro golpe? ¿Qué creen que hizo Pablo? Dice la Biblia que una vez Pablo se levanta, sale de aquella ciudad y se va para otra llamada Derbe. Hechos capítulo 14, versículo 20 dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Crees que Pablo fue a Derbe a descansar, a desconectar, a decir, ya no quiero saber nada del Señor? ¿No conoces gente así que dice eso? Le pasa la más mínima tontería. Tengo que mirar al suelo todo el rato. La más mínima tontería. Ya no quiero saber nada del Señor. Y tú dices, yo no sé qué Biblia estás leyendo, mi hermano, pero Pablo apedreado, lo matan. No quieren saber de él. Y no es la primera vez. Me gustaría que leas, porque estamos al final del primer viaje misionero, pero ya le habían tirado unas cuantas piedras. Lo habían echado de algunas ciudades. Le habían criticado. Bueno, ya ese hombre estaba más criticado que nadie. Y Pablo seguía con gozo y con alegría predicando el evangelio. Y seguía, que no me quieren aquí, me voy para allá, que se me cierra una puerta en Iconio, se me abre una en Derbe. Y yo me voy a seguir predicando, con moratones, hematomas, cicatrices, como quiera que sea, pero yo voy a seguir predicando, porque ay de mí si yo no anunciaré el evangelio, dijo Pablo. Y yo encuentro que los cristianos de hoy somos tan diferentes a Pablo, tan diferentes. Dice el versículo siguiente, el versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Lo que hizo Pablo en Derbe fue anunciar el evangelio y hacer muchos discípulos. Es increíble, yo no sé la imagen que tú tienes, pero para mí es increíble ver a un Pablo que acaba de ser apedreado, seguir compartiendo el evangelio. Yo me quito el sombrero delante de este hombre. No le glorifico, ni mucho menos, ni le adoro, ni muchísimo menos, faltaría más, pero este tipo es digno de que si uno se quita el sombrero delante de él, chapó. ¿Se dice chapó aquí? Una palabra francesa, ¿no? Increíble. Y venía en el taxi, mi hija le dice al taxista, au revoir, digo, mi hija, ¿ya sabe francés? Hermano mío, esto es un verdadero creyente. El que atraviesa pruebas, el que todo se le pone complicado, el que solo encuentra adversidades, en que todo se le pone en contra, pero este tipo sigue predicando el evangelio. No solamente no se queja, sino que no habla del asunto. Tú no vas a encontrar a Pablo yendo por ahí y decir, que en Iconio me apedrearon, los iconitas son malos. No vas a encontrarle nunca más diciendo eso. Porque no hay motivo alguno para dejar de enseñar y predicar a Jesús. Derbe es la última ciudad visitada en ese primer viaje misionero. Y a partir de ese momento, Pablo dice, hasta aquí, ya vamos a regresar a Antioquía, pero lo vamos a hacer, como te decía al principio de esta enseñanza, por los mismos lugares. Vamos a visitar los mismos lugares. ¿Y por qué Pablo quiso volver por los mismos lugares? Bueno, hay dos motivos, pero vamos a leerlo rápidamente. Hechos 14, 21. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El primer motivo por el cual Pablo decide regresar a Antioquía, el lugar de partida de ese viaje, por los mismos lugares, fue para confirmar el ánimo de los discípulos. Confirmar es fortalecer. Entiende que ellos no querían fortalecer ni animar a los discípulos, sino el ánimo de los discípulos, que es lo que hay que fortalecer. Al cristiano no hay que motivarle. Venga, mi niño, vamos, venga, mi niño. No, porque la motivación es pasajera. Lo que hay que fortalecer siempre es el ánimo, que tengan buen ánimo para servir y forjar en ellos un carácter de ánimo, de decir, pase lo que pase. Por eso Pablo le decía, es que con muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino de Dios. Así se forja un carácter.
Hoy en día, decía un teólogo español el otro día, lo que la iglesia está haciendo es crear mundanos con principios dentro de la iglesia, no cristianos. Porque no se está forjando el carácter de Cristo en los cristianos. Porque a la primera prueba, enojados se van por esa puerta y ya no vienen más. Y Pablo dice, pero es que tú no te das cuenta que es a través de muchas tribulaciones que vamos a ir al reino. Y hay que animar siempre el ánimo, hay que fortalecer el ánimo de los discípulos. Date cuenta que Jesús tenía la costumbre de decirle a la gente, ten ánimo. ¿Te acuerdas aquel paralítico? Hablamos el otro día con los jóvenes y compartíamos con ellos la historia del paralítico, de qué importante es tener buenos amigos, ¿verdad? Les contaba la historia bíblica de un paralítico en aquel entonces no es como ahora con muchos obstáculos, pero bueno, pueden vivir normalmente, ¿no? Porque ahí está adaptada la ciudad, las casas están adaptadas. En aquel tiempo ser paralítico era una desgracia porque te postraba en una cama, ¿verdad? Y ya eso era esperar al día de tu muerte. Y dice la Biblia que los amigos de este muchacho se enteraron que había uno por ahí llamado Jesús que dice que sana. Así que los amigos decidieron ir a la casa de este paralítico, tocaron la puerta, no sé quién abrió, me imagino la madre o el padre, pero entraron a la habitación y le dijeron a este hombre, mira, que hay uno que dice que sana. Hay por aquí uno que creemos que es nada más y nada menos que el Mesías, vamos a llevarte. Yo presumo, eso es algo inventado por mí. Que él dijo, no me apetece, no quiero salir, esa gente ya que se está dejando morir en la casa, no quiero salir, no, me da lo mismo lo que digas, cada uno cargó una esquina de esa cama y se lo llevaron. Pero cuando llegaron a la casa, tú sabes la historia, ¿verdad? Te la estoy contando por contar porque tú la sabes. Dice que la casa donde Jesús estaba predicando estaba abarrotada, ahí no entraba nadie más entraba. Pero unos buenos amigos se preocupan y se ocupan de llevar a sus amigos a Jesús. Y dice, a mí me da lo mismo que haya mucha gente, si por la puerta no puedo, voy por el techo. El techo no era de cemento, no quiero que pienses aquella gente martillo y pico, no. El techo era palmeras, hojas, así que lo que hicieron es romper el techo. Jesús que se está quedando con todo, porque Él lo sabe todo, no les llama la atención, no les dice nada, sino yo me lo imagino por dentro con gozo, con alegría, diciendo, mira tu país esto. Tremenda fe que tienen estos tipos, ¿no? Ya Jesús sabía todo lo que iba a pasar, rompen el techo, dejan caer al paralítico. ¿Cuál fueron las palabras que le dijo Jesús al paralítico? Las primeras. Ten ánimo, le dijo. Las primeras palabras es ten ánimo. Y luego le dijo, levántate y camina. Pero las primeras palabras es ¿cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu ánimo? Vamos a leerlo, Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es lo primero que se ocupa el Señor. ¿Cómo está tu ánimo? Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu ánimo? Ni siquiera te pregunto por tu fe, por tu servicio, por tu relación con Dios. ¿Cómo está tu ánimo? ¿Tienes ánimo? ¿Estás con ganas de seguir sirviendo al Señor o ya estás en una actitud de, si lo sé no vengo? Hoy tenía la excusa perfecta porque no hacía falta, no se puede coger coche, si lo sé no vengo. ¿Cómo está tu ánimo delante de Dios? ¿Recuerdas a aquella mujer que dice la Biblia que de hacía 12 años se estaba sangrando? Se estaba desangrando, imagínate una mujer sin defensas ninguna. Una mujer ya también dejándose morir, se había gastado todo su dinero, parece que era una mujer importante. Todo su dinero en médicos, en chamanes, en brujos. Antes bien le iba peor, así dice la Biblia. Y una mujer, no sé si te has leído el Antiguo Testamento, una mujer con flujo de sangre tenía que estar apartada, tenía que vivir apartada. Las mujeres, cuando le viene su visita mensual, se tenían que apartar, dice la Biblia, y luego a tener un rito de purificación, un sinfín de cosas. Pero esta mujer dice, no, yo no me quedo sin tocar al Señor. Yo lo siento mucho, yo me voy a saltar todo el protocolo religioso, yo quiero acercarme al Señor. Y todos conocemos la historia, así abriéndose paso, dice la Biblia, entre la multitud. La gente la miraría, primero que es una mujer, no me toques, así era el mundo judío. Algunos mirarían sus manchas de sangre, pero esta mujer es inmunda, pero ella seguía y seguía. Y cuando toca al Señor, ¿qué es lo primero que le dice Jesús a esta mujer? Ten ánimo. Es que esas palabras no las saltamos, conocemos la siguiente parte, pero las primeras es esa, Mateo 9:22, pero Jesús volviéndose y mirándola le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Lo más importante es cómo está tu ánimo. Por eso Pablo, entendiendo esto, lo que dijo es, volvamos por las ciudades para confirmar el ánimo de los discípulos. La iglesia está para confirmar el ánimo de los creyentes. El ánimo es indispensable para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor,
Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros tenemos una costumbre en Fuerteventura que les aconsejo. No soy quien, vuelvo y repito, para aconsejar, pero yo les aconsejo, si lo quieren tomar bien, y si no, mi madre me decía que esto es como las lentejas, si quieres las comes, si no las dejas. Nosotros en Fuerteventura lo que hacemos es todos los cultos, sin excepción alguna, nunca fallamos a esto. 15 minutos antes del culto, yo hago un llamado a todos los servidores. Alabanza, ujieres, cafetería, niños, limpieza, todos los que van a servir ese domingo en el culto, los reúno. Y yo les doy una palabra de ánimo. Todos los cultos, el de la mañana y el de la tarde. Siempre. Un mensajito, 2, 3 minutos, un versículo. Y mira que llevo años y siempre digo, ¿y ya qué más les voy a decir? Pero siempre me ocupo de decirles, lo que estás haciendo está bien. Ten ánimo, sigue batallando, sigue luchando, sigue sirviendo. El Señor no es injusto para olvidar lo que estás haciendo. El Señor sabe que a pesar de tus problemas, si estás aquí, Él no es deudor, Él te va a pagar, Él te va a pagar, Él te va a recompensar tu servicio. Y siempre me rompo la cabeza y gloria a Dios que el Espíritu Santo me sigue dando sabiduría hasta el día de hoy y puedo seguir compartiendo esa palabra todos los domingos sin fallar. Y ahora que estoy aquí, por ejemplo, hoy domingo, yo me encargué desde hace 2 semanas de encargar a alguien para que dé esa palabra. Y hoy hay una hermana en Puerto Rosario llamada Lady Andújar. No, miento, Jacqueline Mañosca. Lady fue la semana pasada. Y en el sur hoy es Mónica Tobar, la encargada de los sugieres, quien va a compartir esta palabra. Porque yo le doy mucha importancia a esto. Hace tiempo mi mujer me dijo, lo voy a decir, Damari. Si no me miras así, lo voy a decir. Hay un cantante que dice que se convirtió. Ya no voy a entrar en eso. Camilo, ¿saben quién es Camilo? Un colombiano que ahora le da por pintarse los ojos y todo ese tipo de cosas. Bueno, en un tiempo dice que se había convertido y mi mujer estaba viendo algún como making of de los conciertos. Yo no sé qué estaba mirando esta mujer por internet, pero lo cierto es que estaba mirando ese concierto y me viene y dice, ¡Alberto! Lo que hace Camilo es increíble. Así, no diga falso porque ella fue así. Yo le meto un poco de exageración y está mal, pero más o menos, para que tú te hagas una idea. Es increíble, digo, ¿qué hace Damari? Dice, ¿quieres ver que antes de cada concierto este tipo coge a todos los músicos y a todos y les da una palabra de ánimo? Digo, eso lo llevo haciendo yo 15 años, mija. Con la iglesia. Lo que pasa es que, claro, ahora lo hace Camilo y ahora está bien hecho. Lo hace tu marido y aquí no se valora nada. Es importante confirmar el ánimo de los discípulos. ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cuántos tienen doble ánimo o son inconstantes a veces en algún área? ¿Verdad? Empezamos cosas y no las acabamos. Yo soy un especialista en empezar y en no acabar. ¿Por qué? Porque a veces lo hacemos solo por motivación. Y empiezo en el gimnasio y duro, ¿sabes cuánto, no? David, yo es que miro tu cuerpo y tengo una envidia sana. Pues yo sé que tú eres constante, pero yo empiezo, pago mis 50 euros por 2 días. No tengo esa constancia, soy de doble ánimo. O empiezo un libro, como me aburra un poco a mí un libro, si te he visto no me acuerdo. A mí como me aburra una página ya, a lo mejor la historia es apasionante. A mí todo el mundo me ha hablado de la serie Chosen. ¿Han visto la serie Chosen? La gente está apasionada con esa serie. Yo vi el primer capítulo, yo vi ahí 2 cosas que no me gustaron y ya no la veo ya. Vi ahí que si no sé quién iba a liberar a María Magdalena y dije, eso no es bíblico. Y la gente, no, pero sigue viéndola, que es buenísima. No, pues es que ya al principio no me gustó. Y me aburro de las cosas rápidamente, ¿no? Del Señor no me aburro, gloria a Dios, pero me aburro de las cosas, a veces soy inconstante. ¿Y tú sabes de dónde viene el doble ánimo? ¿Sabes de dónde procede esa inconstancia de tu vida? Es empezar con ganas y a mitad de camino dejarlo. ¿Alguien me puede decir de dónde viene el doble ánimo? Incluso con las cosas del Señor, ¿de dónde viene el doble ánimo? La inconstancia. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene ¿Nadie? ¿Nadie sabe? Oye, hay que saber las cosas. ¿De dónde? ¿Por qué yo tengo este doble ánimo? ¿De dónde viene? Bueno, vamos a leerlo, vamos a la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 8. Alguno ya le iba a preguntar a ChatGPT, ¿no? Pregúntale a la Biblia mejor. La Biblia te va a dar la respuesta verdadera. Dice Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El doble ánimo, mi hermano, viene de un corazón dividido, de un corazón que no ha sido purificado. Purificar habla de que no es un corazón puro, sino que tiene otras cosas. ¿Alguien entiende aquí de oro?
Sabes que el oro está catalogado por quilates, ¿verdad? Está el oro puro, que es de 24 quilates. Es como que el oro se divide en 24 partes, y si las 24 partes son íntegras de oro, es un oro puro, un oro de 24 quilates. Luego hay oro de 18 quilates. ¿Qué significa eso? Que de las 18 partes de las 24, 18 son de oro y 6, bueno, puede ser de plata, puede ser de bronce, puede ser de otros materiales. Luego está el oro de 15, el oro de 12, o sea, tiene varios compuestos. Y así hay corazones. Hay corazones de 24 quilates y hay corazones de 18 quilates que aman a Dios, sí, pero tienen otras cosas, tienen un corazón dividido. Y Dios nos llama a los de doble ánimo a purificar los corazones, porque la persona de doble ánimo tiene el corazón dividido. Las personas son inconstantes y de doble ánimo porque su corazón piensa que todavía hay otra manera. ¿Sabes por qué eres inconstante? Porque todavía piensas que hay otro camino. Déjame ponerte un ejemplo diario y práctico y lo vas a entender. Yo te he reconocido que soy inconstante en algunas cosas. Por ejemplo, en la comida soy inconstante. Yo tengo un problema, la vista está de sobrepeso y yo me intento cuidar. Lo que pasa es que me puede la comida. Y me pongo. De hecho, cuando fueron los hermanos de Bruselas, yo estaba bien seriecito, pero duré 3 semanas, Evelyn. Las 3 semanas yo no sé qué me pasó, que otra vez volví al lodo. Pero ¿sabes por qué soy inconstante en eso? Porque pienso, me autoengaño de que todavía hay otra alternativa. De que puedo seguir así toda la vida. Y cuando creemos que hay otro camino, que tengo otra alternativa, que tengo otra salida, me autoengaño y no tengo un corazón puro. Sin embargo, yo, por ejemplo, soy muy disciplinado en mis estudios. Disciplinadísimo. Yo, por ejemplo, en mis devocionales, mi mujer lo sabe, yo puedo estar cansado, puedo llegar a las 10, a las 11 de la noche, cansado, ojeroso de trabajar, que yo digo, no, para mí no es negociable esto. Yo tengo que ir a estudiar y grabar mi devocional de mañana, porque he cogido un compromiso con Dios y con muchas personas. Y eso para mí no es negociable. No hay otra alternativa. La gente me dice, pero ¿en serio? ¿Ahora vas a ir a estudiar a las 10 de la noche a la iglesia? No, pero es que no hay otra opción. Porque si yo tuviera otra opción, no, bueno, hoy no, mañana no, pasado tampoco, iría por el devocional 60 nada más en 5 años. No hay otro camino. Y hermano mío, en el Señor no hay otro camino. A veces somos inconstantes con las cosas de Dios porque piensas que hay otra alternativa, porque piensas que en el mundo quizá te va a ir bien. Y la gente es inconstante, no coge seriedad, no coge compromiso con Dios, porque en su corazón que está dividido todavía hay parte del mundo. Todavía están siendo engañados de que quizá en el mundo les va a ir bien. Todavía siguen engañados de que en este mundo van a ser bendecidos, prosperados. Y no te das cuenta que Jesús dijo, mira, en el mundo lo que vas a tener es aflicción. Trabaja todo cuanto quieras, lucha todo cuanto quieras, que tu resultado va a ser aflicción. Mas confiad porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Cuando uno tiene claro que no hay otra opción, hermano mío, te lo voy a decir sin tapujos, estamos condenados a servir al Señor. Condenados. Porque tú te puedes apartar de este camino, pero siempre tu mente va a estar en el camino. Vas a ser como ese hijo pródigo que vas a estar por ahí diciendo, ¿qué hago yo aquí? En la casa de mi padre hay mucha abundancia de pan. Y aquellos que se han apartado de Dios saben perfectamente que el mundo no te va a dar esa felicidad. Y quiero que entiendas, el fin de todo este mensaje es que entiendas que estás condenado a servir a Jesús. Y es mejor, dice la Biblia, que nunca hubieses conocido este camino, a que lo conozcas y ahora te quieras apartar. Estás condenado, en el buen sentido de la palabra, a servir al Señor. Zacarías dice, somos prisioneros de esperanza. Esa expresión la usa Zacarías. Eres un reo, eres un prisionero. Estás obligado, estás condenado a ser un esclavo de Jesús por la eternidad. Y hasta que no entiendas esto, no vas a poder disfrutar del servicio a Dios. Y vas a estar siempre yendo, viniendo, ahora sí, mañana no, hoy vengo, mañana no, y que sí, con una sonrisa, enfadado, enfadada. No, hasta que no entiendas que hasta el día que nos muramos, Dios nos ha llamado a servirle. No vamos a tener un corazón puro delante de Dios. Estamos obligados a servir al Señor. Salmo 100, versículo 2 dice, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Esto nos habla de que, bueno, puede ser que a veces estemos molestos, enfadados, pero aún así nuestro servicio constante tiene que ser con alegría. Gózate en el Señor, hermano, y sírvele. El ánimo significa disposición, motivación. Estoy seguro que Pablo no estaba con una sonrisa en la boca cuando ayer lo habían apedreado en Listra, pero tenía la disposición de seguir predicando.
¿Y tenemos problemas? Claro que tenemos problemas, pero seguimos teniendo disposición de seguir sirviendo al Señor. Y estamos en un lugar y nos va mal, seguimos sirviendo al Señor. Y si nos abandona a mitad del camino, cual Marcos, da igual, yo sigo mi camino y sigo sirviendo al Señor. Y si ahora me traiciona este, me traiciona aquel, me traiciona el otro, da lo mismo, yo sigo predicando del Señor. Y si estoy solo, incluso si me dan por muerto, ¿a cuántos han dado por muerto alguna vez espiritualmente hablando? ¿Verdad? Iba a decir algo, pero mejor no lo digo. ¿Dónde vas, caballo desbocado? Me dice a veces el Señor, cállate y no lo digas. Pero a veces la gente ha pensado que estábamos muertos espiritualmente. Pero nosotros hemos dicho, con este o con el otro voy a seguir sirviendo al Señor. En aquella iglesia honesta yo voy a seguir sirviendo al Señor. Con este hombre o con esta mujer da lo mismo, pero yo voy a seguir sirviendo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque mi compromiso yo lo he cogido con Dios y no con el hombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, tener un corazón puro delante del Señor. Vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, dice la palabra del Señor. Humberto, ¿qué te parece si pasa? Y vamos terminando para tener un tiempo de oración. No sé cuánto tiempo llevo, pero creo que como siempre me he pasado, ¿no? Más o menos. Dámare diciéndome sí. Pablo tuvo que confirmar el ánimo de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles que no había otro camino, no hay otra alternativa. El versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué hace la iglesia de hoy cuando alguien decide abandonar el servicio? Déjalo, ya volverá. No, hay que exhortarle. Hay que exhortar a ese hermano diciendo, hermano, pero ¿a dónde te vas a ir tú? ¿A dónde vas a ir? Tienes que ser como Pedro, que esa persona que dice, pero ¿dónde voy a ir yo si solo tú tienes palabras de vida, Señor? Si solo en ti encuentro la esperanza para mí. Hermano mío, tú te has parado a pensar, ¿a dónde iremos nosotros lejos de su presencia? ¿A dónde? ¿Qué sería de ti si no estuvieras en este camino? ¿Crees que te iría mejor sin Dios? Sé honesto contigo mismo, analiza. ¿Crees que te iría mejor sin Dios? ¿Crees que ahí fuera triunfarías? Pero no digas eso porque estés en un culto, estés frente a un pastor y puedas estar sintiendo la presencia de Dios. No. Sé honesto. ¿Nunca te lo has planteado? ¿Qué hubiera sido de ti si no te hubieras entregado al Señor? A veces decimos, hubiera estado muerto, ¿Y si no? ¿Y si te hubiera ido mejor económicamente hablando? ¿Y si sin tener esta obligación de invertir tanto tiempo en el reino de Dios hubieras dedicado a los negocios y hubieras sido un magnate? Y en vez de ir en un cochito como los que tenemos, hubieras ido ahora en un buen coche. ¿Y si hubieras prosperado en ciertas cosas? ¿Y si te hubiera ido mucho mejor? ¿Sabes qué? Yo ni lo sé ni me importa cómo me hubiera ido sin Cristo. Yo tengo claro que estoy obligado a servir al Señor hasta el último de mis días. Y lo voy a hacer. Y te lo voy a decir con todo el respeto del mundo. Contigo, pero también sin ti. Yo espero que todo este camino que me resta hasta la eternidad pueda ver tu rostro, pueda seguir caminando a tu lado. Y me gustaría que ores para que yo siga permaneciendo en este camino. Pero yo voy a seguir caminando. Ayer te decía y abría mi corazón y decía, me gustaría morirme sirviendo en este ministerio. Hasta el fin de mis días, siendo fiel en este ministerio bajo el pastor que Dios me ha puesto. Pero si por alguna razón que Dios no lo quiera pasar algo, yo voy a seguir sirviendo al Señor, ¿sabes? Porque mi compromiso es con el Señor. Y me encantaría en el camino, Edwin, que me sigas como compañero fiel de batallas en mi camino, Sayar y verte por la eternidad, Evelyn, Ana, a todos verlos caminando juntamente conmigo. Pero si no, yo voy a seguir. Yo voy a seguir, yo voy a ser como Pablo, que si Juan Marcos me abandona, echaré 4 lágrimas, no te digo que no, pero voy a seguir. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Comprométete con el Señor. Deja de una vez por todas de mirar al hombre. Los hombres vamos a fallarte 1 y 1000 veces. Te lo digo así de claro. Yo, a mí, porque ustedes la verdad que me da gracia cada vez que salgo, pastor, y me miran con unos ojitos como, si tú supieras quién tienes aquí al frente. Nunca pongas tu confianza en las personas, porque te vamos a fallar. No te digo a traicionar, pero te vamos a fallar mucho, muchísimo. Pero hay alguien que no falla. Hay alguien que nunca te va a traicionar.
Hay alguien que cuando todos se vayan y te den por muerto ahí fuera, hay alguien que se va a acercar a ti y te va a querer levantar siempre. Y no importa cuántas veces caigas, el Señor te va a levantar. Y no importa cuántas veces peques, si hay un corazón contrito y humillado, el Señor no te va a despreciar, te va a levantar. No importa dónde te gastes tu dinero como el hijo pródigo, que si tú decides volver a la casa del Padre, el Señor te va a abrazar y nunca más te va a recordar lo que hiciste. Quizá yo sí, yo soy malo, muy malo, muchas veces. Y la iglesia a veces nos comportamos así, señalamos y recordamos de dónde has venido y lo que me hiciste, pero pasa por alto todo eso y céntrate en lo que te dice el Señor. Fíjate en algo curioso que la Biblia habla, y es que cada vez que se refiere a nosotros, habla de nosotros en futuro. Nunca habla en pasado, nunca habla en presente. Siempre dice, y te bendeciré, y eres más que victorioso, y todo lo puedes en Cristo Jesús. Siempre mira de ti con esperanza y hacia adelante, porque el Señor cree en nosotros. Para el mundo seguimos siendo viles y menospreciados, pero algo ha visto Dios en nosotros, que nos ha escogido para que avergoncemos ahora a los que se creen algo ahí fuera. Hermano mío, somos valiosos para Dios, pero tienes que poner tus ojos en Jesús. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es Jesús quien ha puesto, quien ha depositado en ti la fe. No es un hombre, no es un ministerio, no es un hermano, no es nadie, salvo Jesús. Y es a Él al que tienes que servir. Y tenemos que serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. En este lugar, en otros lugares, donde quiera que sea, con Juan Marcos, sin Juan Marcos, con Bernabé y sin Bernabé, porque más adelante Pablo y Bernabé van a tener una discusión que se van a separar, pero Pablo va a seguir sirviendo al Señor. Y hemos de servirle con quien estemos. Servirle siempre. Y estamos tristes, le servimos. Y estamos contentos, le servimos. No sabes la rabia, la pereza, no sé qué adjetivo usar que me da cuando un servidor me llama, es que hoy no sé qué y no voy a servir. Hermano mío, ¿tú sabes cuántas veces me he puesto yo aquí con problemas, serios problemas en mi vida, en mi casa, en donde quiera que sea, y aún así yo he seguido trabajando y sirviendo para el Señor? Porque mi compromiso es con Cristo. Y qué bueno es predicar cuando uno está alegre. Pero también he predicado cuando he estado con lágrimas entre los ojos. Y también he predicado cuando no he tenido ganas de seguir hacia adelante. Y también me he sentido como Elías, ¿verdad? Esconderme debajo de un árbol y decir, Señor, basta ya. Y el Señor mirarme y reírme y dice, tú no sabes el largo camino que te resta, muchacho. Y algunos aquí, incluso como Elías, han podido decir eso al Señor, Señor, ya no quiero más. Y yo me lo imagino desde arriba, el Señor mirándonos con una sonrisa diciendo, no te queda nada. Largo camino te resta. Come y bebe un poquito, porque todavía hay mucha guerra que dar aquí en la tierra. Todavía hay mucho servicio que dar. Pero solo si nos mantenemos rectamente en el camino, que es Jesús. Jesús es el camino. La iglesia no es el camino. Los hombres no somos el camino. Jesús es el camino. El camino que nos va a llevar al cielo se llama Jesús y a Él tenemos que ser fiel. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, hermano mío. Pon tu mirada en Jesús. Él es el que murió por ti. Él es el que por amor decidió entregarse por ti y por eso le servimos, por eso le adoramos, por eso nos seguimos exhortando los unos a los otros. Cuando alguien no se congrega, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no te estás congregando? No, es que mira, es que fulano no me miró y ese murió por ti. Mira a Jesús, Él sí te va a saludar. Es que aquel pensé que me iba a decir que sí, al final me dijo que no. Y mira a Jesús. Y es a Él a quien tenemos que mirar. Las personas por aquí estamos de paso, ustedes lo saben bien. Hoy estoy yo, mañana está el otro, pasado está el otro. Y luego está Iván, y luego está Marco, y luego está Andrés. Y por aquí pasamos todos. Pero quien siempre está tiene que ser el Señor. Y ustedes tienen que poner su mirada en el Señor. Iglesia de Bruselas, pongan sus ojos en Jesús, que es el que nunca falla. Muchos de ustedes, me consta de primera mano, que han sido heridos en algunas congregaciones. Y han sido ovejas lastimadas en algunas congregaciones. Y puede ser que un pastor te falle, pero a que Jesús nunca te ha fallado. A que ha sido Jesús quien te ha traído nuevamente aquí. A que muchas veces, al igual que yo, te planteaste si esto valía la pena seguir o no seguir, pero el Señor, con amor y con tanta sabiduría, nos ha vuelto a traer aquí. Porque es a Él a quien servimos. Es a Él a quien estamos dedicando todo lo que somos, todo lo que tenemos. No rehusamos nada de nuestra vida. Todo se lo damos a Él. Por eso dice la Biblia, los de doble ánimo, purifica tu corazón. Entiende de una vez por todas que esto se trata de Jesús.
Esto se trata de Jesús. Le cantamos una y otra vez Rey de Reyes, Señor de Señores, pero ¿entiendes que Él es el Rey de Reyes? Que Él está por encima de todos. Que aunque tu madre y tu padre te dejaren, aún con todo eso el Señor te recogerá. ¿Tú entiendes eso? Que aunque seas vil y menospreciado, Dios ha puesto sus ojos en ti. Y así podríamos seguir toda la mañana. Hermano mío, pon tus ojos en Jesús. Él nunca te va a fallar. Nunca jamás te va a decepcionar. Cierra tus ojos un instante. Y adórale ahí al Señor, adórale. Adora al Señor por un instante. Al que murió por ti, adórale. Adórale por un instante, hermano mío. Señor, reconocemos que no hay otro camino. Señor, yo quiero dedicar toda mi vida a servirte a ti. He visto la maldad del hombre, he visto incluso mi maldad, el egoísmo, la avaricia. He visto como muchas veces incluso nos traicionamos los unos a los otros. Pero nunca mis ojos han visto que tú nos hayas fallado, Señor. Nunca nos has fallado tú, Señor. Las personas nos equivocamos, nos decepcionamos muchas veces de los unos de los otros. Pero qué esperanza la nuestra, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros hasta el último de nuestros días. Así lo has prometido. No os dejaré huérfanos. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. El Señor lo ha prometido, siempre estará con nosotros. Siempre. Y nadie podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y se podrán levantar contra ti y traicionarte y hacerte. E incluso, ¿por qué no?, tirarte piedras como a Pablo. Pero el Señor te volverá a levantar. Y tú querrás huir, pero el Señor te volverá a atraer. Porque Él te ama. ¿Sabías eso? ¿Sabías que el Señor te ama? Que aún con todos esos errores el Señor te ama. Hay un versículo en la Biblia que dice que el Espíritu Santo te anhela celosamente. Quizá no es la palabra correcta o la traducción correcta, pero viene a decir algo como que Él está desesperado por estar contigo. El Espíritu Santo te anhela. Él es celoso de ti. El Espíritu Santo cela a todo aquello con lo que tú pasas mucho tiempo, porque Él desea estar contigo. Ten unos instantes y habla con el Señor. Habla con Jesús. Ahí donde estás, tómate unos minutos y habla con el Señor ahí donde estás. Aleluya, gracias, Señor. Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Él te guardará de todo mal. De donde Bendito Jesús. mi socorro Viene de Dios. el que hizo los Cielos y la tierra. Él te guardará de todo mal. No se dormirá el que guarda a Israel. De día ni la luna De noche no se dormirá. el que guarda
a Israel. El sol no se fatigará de día y la luna de noche. Él es tu guardador, Él es tu sombra, tu mano derecha. Él te guardará tu salida y tu entrada. Aleluya. Desde ahora y para siempre, y no se dormirá el que guarda a Israel. El sol no se fatigará de día y la luna de noche, y no Se dormirá el que guarda a Israel. el sol no se fatigará de día Ni la luna de noche.